Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a este video en el cual le estaremos explicando qué es el test diagnóstico. El grupo está conformado por María Alejandra Kerguelén, Vanessa Cárdenas y quien les habla en su momento, Valentina Torres Cano. Para hablar sobre el test diagnóstico tenemos que tener muy en cuenta qué es. ¿Qué es? El test diagnóstico es todo proceso más o menos complejo que pretende determinar en un paciente la presencia de cierta condición supuestamente patológica, no susceptible de ser observada directamente. Los test diagnósticos son una aplicación del teorema de Bayes en las ciencias de la salud y se basan en lo siguiente: en la incidencia de la enfermedad de la población, es decir, la probabilidad de que la enfermedad la padezca una persona elegida al azar. Bueno, es evidente que una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados positivos en enfermos y negativos en sanos. Por lo tanto, las condiciones que deben ser exigidas en un test son la validez, la reproductividad y seguridad. Pero para hablar sobre los resultados que ofrece esta prueba, tenemos que tener muy en cuenta la tabla 2x2, la cual la interpretaremos de esta manera. Tenemos dos variables del resultado de la prueba, positivo y negativo, y tenemos que ver si el paciente es enfermo y sano, es decir, si el resultado de la prueba es positivo, pero el paciente es enfermo, son considerados verdaderos positivos. Pero si la prueba sigue siendo positiva, pero esta vez el paciente es sano, son considerados falsos positivos. Cuando el resultado de la prueba es negativo, pero la persona es enferma, son considerados falsos negativos. Cuando sigue siendo negativa, pero el paciente sano, son considerados verdaderos negativos. Para hablar de validez, tenemos que tener en cuenta que es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir, es decir, con qué frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos más complejos y rigurosos. La sensibilidad y la especificidad de un test son medidas de su validez. La reproductividad es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares, es decir, la variabilidad biológica del hecho observado, la introducida por el propio observador y la derivada del propio test, determina su reproductividad. La seguridad. La seguridad viene determinada por el valor predictivo de un resultado, sea positivo o negativo. Hay que tener en cuenta con qué seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de la enfermedad. Ante un resultado positivo de un test, ¿qué probabilidad existe de que este resultado indique presencia de la enfermedad? Bueno, veremos posteriormente que esta probabilidad está muy influenciada por la prevalencia de la patología. Continuando con el tema del test diagnóstico, encontramos la validez de una prueba diagnóstica que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. La fórmula es sensibilidad es igual a verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos. En la especificidad, la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la probabilidad de que para que un individuo sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir que la especificidad es la capacidad para detectar a los sanos. Su fórmula es verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. Posterior a esto encontramos un ejemplo y dice: la prueba ELISA para tuberculosis se llevó a cabo en el que muestras de suero de 824 vacas fueron probados para
fueron probados por ELISA, y luego se sacrificaron las vacas y varias pruebas adicionales. Pruebas como un cultivo fecal, la cultura gangliolinfático, la histopatología y PCR. Y se realizaron sobre muestras de cada vaca para proporcionar un diagnóstico definitivo si cada vaca fue o no infectada. Los resultados de este ensayo se describen en la siguiente tabla con el número de vacas en cada una de 4 categorías. Bueno, se realizó la tabla de 2x2 en donde está el resultado de la prueba ELISA y las pruebas de necropsia y múltiples, las pruebas adicionales. Encontramos que tenemos verdaderos positivos 84, falsos positivos 8, falsos negativos 39 y 693 verdaderos negativos. Los verdaderos positivos son los animales infectados que dieron positivo, los falsos positivos son los animales infectados que presentan resultados negativos, los falsos negativos son animales no infectados que dieron positivos y los verdaderos negativos son los animales no infectados que dieron negativo. Bueno, se utilizó la fórmula de verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos y eso dio un resultado de 68%, ya que se reemplazaron los datos. En la especificidad se buscó los verdaderos negativos entre los falsos positivos más los verdaderos negativos. Y reemplazando los datos dio un porcentaje del 99%. En la prueba de ELISA, evaluado en este ejemplo, tiene una baja sensibilidad y alta especificidad moderada. Se puede interpretar que los resultados de los exámenes de la siguiente manera: que una vaca es prueba de ELISA positivo debido a que la prueba tiene una alta especificidad y hay una probabilidad muy alta de que la vaca está infectada. Una vaca es prueba de ELISA negativa debido a que la prueba tiene una sensibilidad baja o moderada. Hay una probabilidad clara de que se trata de un falso negativo y la vaca en realidad puede estar infectada. Continuando con el siguiente tema, el teorema de Bayes, que el teorema de Bayes hace referencia a aquella información que es empleada para saber cuál es la probabilidad condicional que tiene un suceso. Su intención es determinar la probabilidad de un suceso con respecto a la probabilidad de otro suceso diferente. Un ejemplo de esto sería: un médico ha observado que el 30% de sus pacientes son alcohólicos y de estos 75 son mujeres. Entre los que no son alcohólicos, el 70% son hombres. Entonces, calcular la probabilidad de que una mujer sea alcohólica. Se hace un diagrama de árbol en donde se indica, se especifica los alcohólicos y los no alcohólicos. En este caso, los alcohólicos serían el 30%, que es 0.3, y los no alcohólicos, que sería el 70%, que en decimal 0,7. Bueno, en mujeres, sería el 75%, como lo dice el ejemplo, que sería 0,75. Para poder saber el resultado de los hombres, tengo que buscar ese número, ese decimal, que complete en porcentaje, que complete a 100, y en decimal que complete a 1. En ese caso sería 0,25. Igual en los no alcohólicos. Me dan el porcentaje de los hombres, que es 70%. Entonces, para saber cuánto sería el resto, que serían mujeres, busqué el número que sumado me dé 100. Entonces eso sería
el 30%, que es 0,30 en mujeres. Entonces, aplico la fórmula que es probabilidad de que alcohólicos sean mujeres, la probabilidad de alcohólicos por la probabilidad de que alcohólicos sean mujeres sobre la probabilidad de alcohólicos, que eso daría como resultado 0,3 por 0,75 sobre 0,7. Eso multiplicado da 0,25 dividido entre 0,7 y me va a dar un resultado de 0,32, que sería el 32% de las mujeres que serían alcohólicas. Gracias.